Listo, señores. Bueno, ya que tenemos aquí el tema ya que tenemos el usuario, el cambio de usuario, recuerden que nosotros habíamos hecho un API, habíamos hecho un método que nos servía para traer la información de los taxis, para que con eso fue que hicimos la aplicación móvil. Entonces, como ya nos vamos a preparar para la segunda parte de la aplicación móvil, ya no me sirve solamente el Taxis Controller. La siguiente funcionalidad que vamos a aplicar vamos a tener en la aplicación móvil es de iniciar un viaje. Iniciar un viaje es cuando ya pintamos esa pantalla con el mapa que tiene el botón de iniciar viaje, pero vamos a validar que el usuario esté logueado. O sea, que cuando él presione ese botón, si no está logueado, lo vamos a mandar al login. Si ya está logueado, utilizamos los datos del login que los vamos a guardar previamente en persistencia. Cuando yo inicio un viaje, ¿qué datos tengo? Tengo casi todo lo del viaje. ¿Por qué? Tengo la fecha del viaje, quién es el taxi que me montó, quién es el usuario, porque vamos a capturar la placa. Sabemos la latitud y la longitud donde inició el viaje y con la latitud y la longitud conseguimos la dirección. Tenemos 6 datos. ¿Qué nos queda faltando para completar? ¿Qué es el otro método que hagamos con completar el viaje? Cuando el usuario, vamos a mostrar la ruta por donde el taxi se va y cuando el usuario presione el botón y ese botón de iniciar viaje lo cambiamos a terminar viaje. Y ya cuando el usuario presione terminar viaje, ya lo que le vamos a pintar le vamos a pintar otra pantalla para que el usuario califique el valor, el servicio del taxi con las estrellitas, coloque algún comentario si le quiere colocar un comentario del taxi y el botón, y ahí le vamos a mostrar, vamos a hacerle un cálculo de cuánto le debió haber valido la tarifa, porque vamos a hacer un algoritmo que nos calcule lo mismo que calculan los taxímetros en base a la distancia recorrida y los tiempos de espera. Tenemos que hacer un algoritmo ahí que nos calcule eso, para que la persona del taxi, la persona pasajera, sepa si se le cobraron o están abusando de esta persona. Y ya le decimos finalizar viaje. Al finalizar viaje, consumimos otro método y ya le mandamos los datos, que es la calificación, el comentario, la dirección donde terminó el viaje, la latitud y la longitud donde terminó el viaje. Entonces, ¿cómo? Eso, el final del viaje. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es un método que nos permita inicializar el viaje. La diferencia de ese método con este método es que si observáis aquí en el Taxis Controller, este método no hay necesidad de ponerle seguridad. Porque dijimos que la aplicación iba a tener una funcionalidad con seguridad y otra funcionalidad no logueada. Esto lo podemos hacer sin logueo. Entonces vamos a hacer este método para luego ponerle seguridad. En ese orden de ideas, entonces, en ese orden de ideas, mis señores, lo primero que vamos a hacer es, vamos a modificar el trip entity que caí en cuenta de algo. Aquí en el trip entity vamos a ampliar el tamaño de las direcciones a 500 porque creo que con 100 podemos quedar corticos para algunas direcciones. Es decir, si venimos aquí al solution entity, si miramos las entidades aquí en el trip entity, mira que las direcciones las tenemos solo de 100 y creo que esa dirección, lo que es la dirección de inicio y la dirección de fin, cuando yo consulte la dirección por Google, él me devuelve la dirección con calle, carrera, me devuelve Medellín, Antioquia, Colombia. Entonces, como la dirección es muy larga, creo que 100 quedamos muy a la margen. Entonces, pongamos nomás la dirección de 500. Obviamente, si ampliamos, si cambiamos ese data annotation nos va a cambiar la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr un comando de migración y a correr el comando que nos actualice la base de datos. Aquí en el Package Manager Console, vamos a ponerle aquí cualquier cosa, pues me aseguro que aquí diga TaxiWeb, y vamos a adicionar este comando, le decimos add migration y le ponemos cualquier cosa. Entonces aquí le voy a poner set address to 500. Hay cualquier cosa pues como para uno saber qué fue lo que hizo en ese momento. Entonces ponemos aquí un comentario de la migración. Él se va a demorar ahí un tantito porque él compila el proyecto. Si el proyecto tiene que compilar para que los comandos puedan correr, él se demora porque lo está compilando. Decimos add migration, esperémoslo un tantito, vea que él ahí lo compila en background, esperemos a que termine, ahí va, téngale paciencia, algún día terminará. Bueno, voy a pausar mientras termina. Terminó la migración. Ahora el add database lo corre el CIDR, pero a mí de todas maneras me gusta correrlo aquí porque
para verificar que no haya ningún error con la base de datos. Si le decimos aquí update database, y al correr el update database, esperamos a que no haya lío tampoco. Y listo, este sí corre más rápido. Ahí está. Él busca la base de datos, verifico y tarán, sí, nos salió problema. Entonces vamos a hacerle un drop a la base de datos, drop database, y después de hacerle el drop database, qué raro, en la otra clase sí lo hizo sin problema. Yo no sé por qué a veces falla esta vuelta. Drop database, y ahora sí le corremos de nuevo el update database, y con eso garantizamos de que ya no tenemos. Verifiquemos que no nos salgan errores. Ahí va, ahí va. Listo, señores. Bueno, ya actualizamos nuestra base de datos, entonces ya podemos... ahora sí, vamos a agregarle unos métodos al user helper y vamos a hacer un rename. Es decir, nosotros tenemos un método que se llama el método getUserMyEmail. Este método getUserMyEmail vamos a renombrarlo y solamente lo vamos a decir getUser, porque aquí en el iUserHelper vamos a poner esto más chévere, porque aquí el método llama getUserMyEmail, solamente llamemos un método llamado getUserAssign. Y ese método getUserAssign le decimos aquí al enter para que nos haga el rename donde lo estamos usando en todo el proyecto. Ahí ya nos hizo el rename. Muy importante cuando lo cambian, le digan al enter ahí mismo cuando tiene así unos punticos, porque si ya se les pierde, ya les toca hacer ya es más maluco para hacerle el refactor. Y vamos a crear otro método que se llame también getUser, pero lo vamos a sobrecargar, porque a este segundo método getUser ya no le vamos a pasar el email, sino que le vamos a pasar el user ID y se lo pasamos como un git. Es decir, si yo le digo getUser y le pasamos el email, nos devuelve el usuario. Pero si le decimos getUser y le pasamos el user ID, también nos devuelve el usuario. Ahí lo que hicimos fue sobrecargar ese método. Obviamente, si hacemos aquí el método getUser si hacemos el método getUser en la interfaz, es porque lo vamos a implementar. Entonces, en la user helper vamos a implementar este metodillo. Entonces, en la user helper venimos acá nuevamente. En la user helper ya nos está chillando porque le debemos ese método. Entonces vamos a colocar este método que se llama el método getUser con el git. Entonces simplemente le decimos, bueno, aquí hay que importar esta cosita del git también la asisten. Entonces le decimos, hay un método que se llama findById, que yo le paso el user ID. Claro que el user ID es un git, pero aquí lo recibimos como un string. Entonces simplemente userid.toString, y él nos devuelve, el usuario nos lo va a devolver o por ID o nos lo va a devolver por email, porque vamos a necesitar los dos para el siguiente método. Ahora vamos a agregarle otro método a la interfaz, que es el iConverterHelper. Si usted recuerda, ya lo hicimos hace ratico, por aquí tenemos una interfaz que llamamos la iConverterHelper. Y en la iConverterHelper tenemos un metodito que yo le paso un taxi entity y él nos devuelve un taxi response. Ahora vamos a hacer otro metodito que yo le voy a mandar un trip entity y él nos va a devolver un trip response, para evitar la referencia circular cuando serialicemos el objeto en la devuelta del JSON. Y ahí vamos. Obviamente, si ponemos ese método en el iConverterHelper es porque lo vamos a implementar en el ConverterHelper. Entonces la implementación de este método es convertir un objeto de un lado a otro. Es decir, aquí en la ConverterHelper vamos a agregarle la implementación, y el ConverterHelper es muy fácil. Simplemente le decimos, recibe un trip entity, va a devolver un trip response, devolvemos un new trip response, igualamos campos, fecha con fecha, calificación, todos los campos, y ya con el tema de las trip details también lo mismo. Como este trip details aquí es un trip detail response, pero lo que viene en el entity es un trip detail entity, entonces hay que cambiar, hay que hacer la conversión. Si tiene detalles, vas a cambiar y hacemos igualación campo por campo, y eso es todo. Ya tenemos el método que nos permite serializar eso. Ahora, cuando vayamos a crear un nuevo viaje, vamos a crear una clase que llama un trip request. Entonces voy a crear aquí la clase, vamos a crear un modelo. Ese modelo lo vamos a crear por aquí en la carpeta common, y en el common, en los modelos, vamos a adicionar
esta clasecita, y esta clasecita se llama, esta clasecilla la vamos a llamar la trip request, un requerimiento de viaje. Y un requerimiento de viaje, ¿qué campos va a tener? Un requerimiento de viajes, vamos a decirle lo necesario para arrancar un nuevo viaje. ¿Y qué necesitamos para arrancar un nuevo viaje? La placa, bueno, obviamente como esta clase en Common nunca, es la primera vez que utilizamos Data Annotation en Common, hay que instalar aquí ese nugget. Entonces si le digo aquí al Enter, le digo que me instale el paquete de System Component Annotation, que busque e instale la última versión, y la primera vez pues lo va a agregar, agrega el nugget de una vez, nos lo referencia. Entonces, ahora sí, para iniciar un nuevo viaje, ¿qué necesitamos? Ahí ya lo completó, necesitamos la placa. ¿La placa qué condiciones tiene? Debe ser, tiene una longitud mínimo de 6, máximo de 6, y tiene que tener esta regular expressions, que valida que empiece por 3 letras y termine por 3 números. ¿Qué más necesitamos para iniciar un viaje? El usuario. ¿Cuál es el usuario que se logueó en la aplicación? O sea, cuando yo me logueé, vamos a guardar todos los datos del usuario en persistencia. Para cuando le diga iniciar viaje, hay que jalar el ID del usuario, que lo tenemos acá. Luego nos dice cuál es la dirección del usuario, cuál es la latitud donde inició el viaje y cuál es la longitud donde terminó el viaje. ¿Por qué no pedimos la hora? Porque la hora la tomamos de la hora que tenga el servidor, siempre para no depender de la hora del teléfono, para no depender que la hora, así yo tenga en mi teléfono la hora mal configurada, cuando yo le diga iniciar viaje, tomamos la hora del servidor en Azure y nos va a quedar la hora correcta. Listo. Ya que tenemos nuestro trip request, ahora sí vamos a crear el otro controlador. Entonces vamos a crear un trip controller API donde vamos a meter todos los métodos que tienen que ver con trips. Inicialmente vamos a tener el método que nos cree el viaje, es decir, aquí en el proyecto web, en la carpeta API, en los controladores de API, vamos a adicionar una nueva clase, pues es un controlador, pero un controlador es una clase, y lo vamos a llamar el trips controller. Y esta clase trips controller vamos a reemplazarla por este codiguito que tenemos acá. Simplemente para crear este controladorcito, vamos a ponerle aquí tarancito, listo, ahí va. Entonces, ¿qué tiene esta clase de trip controller? Vamos a inyectarle, ¿qué? Le inyectamos el contexto de datos, le inyectamos el user helper y le inyectamos el converter helper. Es un controlador que lo vamos a rutear con API y le decimos que es un API controller. El primer método es un método POST. Entonces vamos a llamar el POST trip entity. ¿Qué le pasamos como requerimiento del body? Le vamos a mandar un trip request. Lo primero que validamos es que el modelo sea válido. ¿Qué es que el modelo sea válido? Que cumpla con todas esas data annotations. Si lo llamamos mal, no va a funcionar. Ahora, buscamos al usuario. Si el usuario no existe, le decimos usuario no existe en el requerimiento. No podemos crear un viaje si el usuario no existe en la base de datos. Luego buscamos el taxi, pero el taxi sí puede no existir. Recuerden que cuando yo le diga iniciar viaje, y es la primera vez, la primera vez, si no existe lo creamos, entonces de una vez, si el usuario no existe, ahí sí saca error, pero ahora es imposible que también este método solo sale cuando yo lo llame mal por Postman, porque cuando lo llame desde la aplicación, siempre el usuario va a existir, porque es un usuario logueado en la aplicación. Ahora, buscamos el taxi, si el taxi no existe, lo adicionamos y nos aseguramos que la placa pues nos quede en mayúscula y guardamos el taxi, y ese es el que vamos a poner. Listo, ahora vamos a crear un nuevo viaje. Ve, aquí este campo aquí, address, existía antes, pero luego lo quité. Yo lo cambio aquí de la documentación para que no nos quede aquí la documentación con error. Entonces, luego ¿qué? Vamos a crear un trip entity. ¿Cómo creamos el entity? La dirección es la source es la dirección, la source latitud es la latitud que nos mandaron, la source longitud es la longitud, la fecha, mira que la fecha la guardamos UTC, siempre UTC, la hora del servidor, pero recuerda, estamos en Colombia, cuando publicamos en un servidor en Texas, el centro sur de los Estados Unidos es un servidor que queda en Texas, pero igual guardamos la hora como Londres. ¿Para qué? Para que cuando la mostremos en el dispositivo, si mi dispositivo está configurado como Colombia, me va a mostrar la hora de Londres, pero con relación a Colombia. Pero si mi dispositivo está configurado Brasil, Francia, España, lo que sea, pues me va a mostrar la hora correcta dependiendo del país donde yo despliegue la aplicación. Muy importante el tema del UTC. Ahora, cuando grabemos el viaje, no solamente vamos a grabar un trip entity, sino que también le grabamos el primer detalle, es decir, le grabamos la primer patica del viaje.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un algoritmo que nos calcule la distancia total del viaje. Y la distancia total del viaje la vamos a calcular sumando las distancias de todos los trayectos. Por eso necesitamos grabar dónde inicia el viaje. Ahí vamos. Después de que hagamos eso, ya le decimos a que grabe, adicionamos al contexto, adicionamos el viaje, grabamos los campos y devolvemos el objeto JSON. ¿Y por qué necesitamos devolver el objeto JSON? Porque yo necesito ese trip ID, porque con ese trip ID vamos a hacer un algoritmo que cada 2 segundos capture la dirección. Pero como cada 2 segundos es muy pesado por el API estar consumiendo, vamos a juntar 10 llamados. O sea, cada 20 segundos vamos a actualizar en línea la posición, pero vamos a mostrar el recorrido total de lo que hizo el taxi en esos 20 segundos. ¿Me hago entender? Allá vamos. Pero aquí lo único que hacemos es el startazo. ¿Cómo arrancó el taxi? Ahí va. Entonces, obviamente, luego de esto, ya estamos listos para probar si esto funciona. Entonces, corremos el proyecto y mientras el proyecto va corriendo, voy abriendo por aquí Postman, que lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a Postman para poder probar este método. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Ahí va la aplicación. Esperemos a que corra y esperemos también a que Postman cargue, que se demora un tantito en memoria cargar ese Postman. Ahí va. Tengamos paciencia, hermanos. Como dice la canción, tengamos paciencia, hermanos. Bueno, mientras corre voy a pausar. Aquí ya corrió el proyecto. Para probarlo, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a entrar a Postman y tenemos que hacer todo lo mismo que como se ejecuta el proyecto. Entonces recuerden que nuestro proyecto está saliendo por esta dirección, que es la localhost es lo que le vamos a poner aquí en la consulta. Entonces, pero ya el método dijimos que no era un get, sino que vamos a ejecutar un método post. Entonces, cuando le decimos que vamos a ejecutar un método post, vamos a decirle que vamos a ejecutar un post en qué controlador. Recuerde que nuestro controlador se llama nuestro trips controller. ¿Y cómo ruteamos el método? Como API. Entonces le vamos a decir aquí API, lo ruteamos como API y se llama trips. Ahí está, vamos a hacerle un post a la API Trees, pero el post de la API Trees lleva un body y en el body hay que decirle, vamos a marcar el JSON de lo que, perdón, pero no JavaScript sino JSON, vamos a mandarle el JSON de lo que le estamos mandando. ¿Y qué le estamos mandando? Le tenemos que mandar un tree request. ¿Y qué es un tree request? Tiene que tener todos estos campos. El primer campo es placa. Y la placa puede existir o no puede existir, no importa. Entonces vamos a crear un atributo llamado placa. La placa, inventémonos cualquier cosa. Supongamos que le ponemos FX813. Después, ¿qué más debe tener? Un user ID. Pero aquí hay un lío. Tenemos que consultar un user ID que exista, que sea válido. Como no tengo ni idea, nos toca ir aquí a la base de datos a mirar qué user ID tenemos. Entonces abrimos la base de datos. Espérate, es por acá. Epa. ¿Qué le pasó a mí? A eso. Venimos aquí al SQL Server, miramos aquí en las bases de datos de mi servidor local, en Databases, y en Databases miramos la que se llama Taxi 3, que es la de ustedes, y en Taxis 3 tenemos que termine de refrescar las tablas, y en las tablas tenemos la tabla de usuario. Necesito cualquier usuario para poder probar el método, si no, no voy a poder verificar, no voy a poder mandar el byte, porque si le mando un usuario que no existe, pues me va a fallar el método. Entonces aquí en la tabla ASP.NET Users voy a decirle que me muestre la data, y en la data de la ASP.NET Users venimos por aquí, tarancito, y aquí lo tenemos. Vamos a, por ejemplo, este que es el de Hotmail. Voy a copiarme este user ID, y este user ID es el que vamos a utilizar aquí como git. Luego, ¿qué sigue? Luego, los campos que sigue ya no son obligatorios, pero igual mandémoslos para que nos quede. Luego sigue la dirección, vamos a poner al menos el atributo address. Entonces supongamos que este viaje inició, le voy a poner aquí address, y aquí en address le pongo cualquier cosa, y luego sigue los atributos de longitud y longitud, que los va a mandar en cero, pues que para efectos de pruebas con esto me tiene. Si le decimos aquí send a esto, el primero se demora más. Aquí le decimos sending request
Y si observáis, nos devolvió un resultado 200 y mira que allá nos devolvió. ¿Cómo nos quedó? Nos quedó como el viaje 5, el viaje 5 nos da todos los atributos y en 3 Details, mira que ya le grabamos una patica al viaje, que es donde inició el viaje. ¿Y quién es el usuario que está montando? El usuario es J. Zuluaga. Ahora, para evitar, mira que armar esto me tomó tiempo, que el JSON, todo, por eso es importante que vamos guardando nuestras consultas. Entonces le digo save, yo le digo que me lo guarde aquí en una colección que llama taxi, yo creé aquí la subcarpeta grupo 2 y esta es una consulta local y aquí le ponemos un nombre y el nombre que le voy a poner, yo le voy a poner aquí new trip para saber que con ese método y aquí le digo save to local, ya me queda... ¿Me quedo en el grupo 3? Ahí lo que dejo en el 2. Listo, entonces no importa. Simplemente este new trip se puede mover. Simplemente cojo este new trip y ¿cómo es la cosa? Y lo estero y lo paso aquí. Ahí está, ya nos quedó en el grupo. Ahí lo que hicimos fue copiarlo, no importa. Ahí me queda para el grupo 3 de una vez. Ahí quedó en el grupo 2 y en el grupo 3. Entonces aquí en el grupo 3, mira que ya nos quedó guardada aquí el método y lo puedo usar las veces que ya lo podemos usar las veces que queramos. Con eso, perdón, aquí el usuario no existe, es el de nosotros, que este es otro usuario, es que cada base de datos tiene un ID diferente. Vamos a ver, ¿sí es? Sí, ahí está. Bueno, perfecto. Y ahí tenemos. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Yo no quiero que este método me lo ejecute cualquier persona. Yo quiero que este método solo lo ejecuten usuarios que estén logueados en la base de datos. Para hacer eso nos toca ir al siguiente tema que llama adicionar generación de tokens, que eso lo hacemos en el siguiente video. Si le ha gustado lo que ha visto hasta el momento, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.